voy a tratar de dividirla. Perfecto. Bueno, vamos a tratar en el día de hoy de involucrarnos con el Evangelio de Marcos. Durante 3 semanas vamos a estar con este Evangelio, porque la idea es que nosotros podamos conocer a profundidad el Evangelio de Marcos, para después poder estudiar los otros en contraste con este primer Evangelio, que fue el primero que se escribió. Tendríamos que, lo primero que decir, que el signo que lo caracteriza es el león, siempre está representado de esa forma. Y como contexto literario, tendríamos que decir que el texto originalmente fue escrito en griego y lo atestiguan una serie de papiros, como son el P45, que es del siglo III, el P88, que es del siglo IV, y manuscritos importantísimos como el Sinaítico y el Vaticano. Aparte de eso, vamos a tener manuscritos minúsculos, traducciones al latín de este evangelio, así como leccionarios que eran comentados por los padres de la iglesia. En cuanto a su contenido, como estructura literaria, vamos a encontrar un título, una primera parte que está distribuida en 3 sesiones, y que prácticamente van a ubicar a nuestro Señor Jesucristo en Galilea. Posteriormente vamos a vivenciar una segunda parte, que ya sería el camino. Adelante. Perdón, que lo tengo en speaker. Ok. El camino a Jerusalén, y bueno, vamos a tratar entonces de ir poco a poco tratando de, como les digo, conocer a profundidad este evangelio. Como género literario, sabemos que predomina la parte narrativa, lo cual se explica, por supuesto, porque fue el primero en redactar un evangelio. Los demás luego toman, agregan, cambian. Su contenido, en cierto modo, pretende darnos lo que Jesús hizo y dijo. En cuanto a la lengua y el estilo de este evangelio, fue escrito para gente sencilla. Marcos utiliza un dialecto griego llamado koiné, que no es el griego clásico y que tiene como varias características. La primera de ellas es que usa muy poco vocabulario. Es bastante sencillo, tiene 1345 palabras, de los cuales solamente 79 son propias de Marcos. Y con ello compone una obra en la que predominan 11.242 términos. Utiliza con mucha facilidad la sintaxis y sobre todo muchos y para tratar de unir las palabras. Y al día siguiente, y sucedió que esto es bastante frecuente en el Evangelio de Marcos. Del mismo modo, aparte de tener un lenguaje bastante vivo, y de alguna manera trata como de resaltar, ser muy realista en los relatos, habla en presente histórico, y esto lo hace 152 veces. Incluso utiliza el presente como si fuera pasado, de tal manera que involucra al lector, lo que hace pensar que este evangelio, más que para escucharlo, es para leerlo. Entonces, yendo a la estructura literaria, vamos entonces a ir con el título, ¿no? Dice, comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Esta primera frase da título a toda su obra, porque toda vida histórica de Jesús es considerada como un comienzo, pues realmente es el comienzo de una historia que dura hasta nuestros días. La historia de Jesús es el comienzo y nosotros somos la continuidad. El problema es que en esta continuidad ha habido una mezcla de traición y fidelidad a Jesús, de fracasos y de éxitos. La historia de la iglesia a veces reproduce la historia de Jesús, pero a veces también la ha traicionado. Entonces,
Entonces, esto corresponde a un género literario, ¿verdad? Específico que escoge Marcos para presentarnos a Jesús. Él presenta la vida de Jesús como una noticia y la quiere presentar precisamente como buena noticia. De hecho, la palabra evangelio podemos traducirla precisamente por eso, buena noticia. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? La manera como Marcos escribe suscita mucho interés en el lector y ha fascinado por eso a tantos lectores a lo largo de 20 siglos, 21 ya. Ahora, vamos a tratar de ver la parte de la introducción que va del versículo 2 al versículo 13 del primer capítulo. Ahí se oye como un eco. Yo no sé si alguien tendrá el micrófono abierto, pero lo cierto es que en la historia de Jesús hay una serie de hechos anteriores a la actividad pública de Jesús. Y esto es bueno entenderlo, porque no fue de un día para otro que Jesús comenzó su movimiento. Jesús no cae del cielo, tampoco surge de manera repentina o espontánea, sino a través de un largo proceso y difícil de preparación, lleno de riesgo, donde también Jesús le va a tocar, como todo ser humano, luchar contra opciones fáciles o engañosas. Y antes de iniciar su movimiento, va a integrarse a la vida religiosa y política de su época. Y esto en cierto modo es lógico, porque en el siglo I había una serie de movimientos sociales que conmovían la vida del pueblo. El pueblo judío estaba sometido al Imperio Romano. La misma ciudad-estado de Jerusalén, donde estaba el famoso templo, estaba dominada por una casta de sacerdotes y maestros corruptos, colaboradores del Imperio Romano. Y el pueblo, en su mayoría, vivía oprimido, humillado, tanto por la dominación externa como por la interna. Y las mayorías pobres sufrían el mayor peso de esa opresión. Jesús formaba parte de esas mayorías pobres. En esta situación estallaron revueltas, surgieron movimientos de resistencia que por supuesto sufrieron la represión de parte de las tropas romanas y muchas revoluciones terminaron en masacre. Y la provincia más afectada por estas convulsiones fue precisamente Galilea, de donde era Jesús, donde había vivido toda su infancia y su juventud. Seguramente a Jesús le tocó vivir muchas de estas situaciones de violencia y presenciar. Entonces, en este contexto histórico se consolidan algunos movimientos más sólidos y profundos, como el de los fariseos, que de alguna manera admitían la observancia estricta de la ley judía. Pero hay otro movimiento que surge en el desierto, que es el de los esenios, el más pacífico, ¿verdad? Y que trataba de acelerar esa venida del Mesías en forma de recogimiento y en forma de oración. Otros propugnaban la lucha armada como los celotes. Entonces, en medio de todos estos partidos, de todos esos grupos, ¿verdad? Surge un hombre llamado Juan Bautista, el que predica en el desierto, junto al río Jordán, que aparece como profeta, vestido con piel de camello, alimentándose de langostas y piel silvestre. Y de alguna manera, lo que predica es la conversión y el perdón de los pecados. Entonces, para Juan Bautista, la inminente intervención de Dios en la historia de Israel era para allá. Y por tanto había que arrepentirse y cambiar la forma de pensar. Entonces, el relato histórico de Marcos nos cuenta que Jesús se sintió atraído por ese movimiento de masas, ¿verdad? Y va hacia el Jordán para hacerse bautizar por Juan. Aquí tenemos la primera opción. Esto exigió discernimiento. Jesús pudo haber optado por los fariseos o por los esenios, por cualquier otro grupo, pero optó por Juan Bautista, ¿verdad? Que ya de alguna manera esta opción de Jesús ya nos revela la personalidad política y religiosa de Jesús. También fue una opción peligrosa, porque la mayor parte de los movimientos proféticos eran considerados subversivos. De hecho,
el rey Herodes, que era aliado de los romanos, ¿verdad?, va a tomar preso a Juan Bautista porque temía que ese movimiento fuera a terminar con una revuelta que le pudiera quitar a él el poder. Entonces, tendríamos que considerar cómo va a madurar la conciencia de Jesús cuando hace su opción por el movimiento de Juan Bautista. Históricamente, la mayor parte de los exégetas asumen que para Jesús el bautismo de Jesús fue su develamiento, el momento en que comprendió cuál era su verdadera misión, en el momento en que se sintió y se vivió a sí mismo como Mesías. Entonces, esto de integrarse un poco al sentir de Juan Bautista hizo que él pudiera de alguna manera captar lo que iba a ser su verdadera misión. Ahora, el Evangelio de Marcos, que es la fuente histórica que estamos siguiendo, presenta así el nacimiento de la vocación profética de Jesús a partir de antiguos textos bíblicos que anunciaban la venida tanto de Juan Bautista como del propio Jesús. Con esto queremos decir que Jesús no cae del cielo, sino que surge de la historia religiosa más auténtica de su propio pueblo. Luego de haberse plegado a este movimiento profético, Jesús vive una serie de experiencias espirituales a través de las cuales va a decidir, como les dije, definitivamente su vocación. Y Marcos nos narra en su bautismo 3 experiencias. En primer lugar, nos dice que Jesús vio los cielos abiertos. Es una manera que nos manifiesta la conciencia de Jesús. Cuando los cielos están cerrados, bíblicamente, se describe una situación histórica oscura, sin esperanza, momentos en que no hay profeta ni revelación alguna de Dios. Pero ahora para Jesús los cielos se abren, ¿verdad?, y se inicia un movimiento histórico luminoso y lleno de esperanza. En segundo lugar, Marcos nos narra que Jesús vio la fuerza de Dios, el espíritu que bajaba en forma de paloma. Así es como que se describe la unción de Jesús, tanto como profeta y Mesías al mismo tiempo. Ahora, finalmente, Jesús oye una voz del cielo que lo llama y lo elige como hijo amado de Dios. Entonces, todas estas experiencias las vive Jesús como experiencias místicas o espirituales. Marcos recoge todos estos signos para describir la vocación de Jesús. Y la interpretación de estas señales ayudan a descubrir el sentido de la vida de estos hombres: cielos abiertos, espíritu que baja en forma de paloma y voz del cielo son los signos que marcan la vocación y el sentido de la vida de Jesús. Evidentemente, todos estos signos también separan a Jesús del movimiento profético de Juan Bautista, puesto que Jesús es arrancado y elegido para una misión más grande. Una vez que Jesús ha decidido su vocación y tiene clara conciencia del sentido de su vida, siente una fuerza que lo empuja al desierto. El relato de Marcos nos dice que Jesús estuvo allí 40 días, que fue tentado por Satanás, y debemos que tomar en cuenta el contexto del desierto. El desierto es cosa seria, dura, pero también para la historia de Israel representa una espiritualidad importante. Es lugar de soledad, pero también es de oración, de lucha, de purificación, de encuentro con Dios. Cuando el pueblo de Israel se liberó en Egipto, pasó 40 años en el desierto preparándose para la conquista liberadora de la tierra. Entonces, el relato histórico de Marcos nos narra que Jesús, empujado por la fuerza de Dios, tiene que enfrentar una lucha mortal. Bueno, ya me iba a conectar por teléfono para que la clase... Bueno, mi gente, disculpen nuevamente esta situación. Tranquilo, profe, ya la escuchamos. Bueno, decíamos que luego de las tentaciones,
Sabemos que quizás el hecho de estar en el desierto salvó a Jesús de la represión del momento, porque dentro de poco esa represión va a caer sobre Juan Bautista. Y cuando éste es traicionado y encarcelado, según la visión marcana, Jesús va de ir del desierto a la provincia de Galilea, a su propia patria, donde va a tratar de comenzar su misión liberadora. Ya con esto termina la parte introductoria y vamos a tener una primera parte que va desde el versículo 14 del capítulo 1 hasta el 8:30, o sea, todo lo que es la misión de Jesús antes de la ida a Jerusalén. Entonces, fíjense que esto es bien interesante, porque cuando veamos a Mateo, a Lucas y al propio Juan, vemos que a pesar de seguir el mismo esquema como sinóptico, se va a escapar de ciertas particularidades que el Evangelio de Marcos nos va a presentar. Entonces, vamos a tratar de reconstruir en la primera sección de la primera parte lo que sería un día en la vida de Jesús. Vamos a ir a los versículos del 1:14 al 3:6. Ahora, yo estoy dando por sentado que ustedes leyeron el Evangelio de Marcos, ¿okay? Y que vamos a comenzar el ministerio de Galilea, que arranca con la elección de los primeros discípulos. Y ya de una vez y de entrada, Jesús se coloca a sí mismo como maestro. Entonces, yendo a esta primera sesión, ¿verdad? Se nos cuenta lo que Jesús hace en un día, al atardecer y en la madrugada. Jesús actúa, si se guían por su Biblia, primero en la sinagoga, que es lugar de oración y de enseñanza, después en una casa particular y posteriormente en la plaza pública. Entonces, lo que correspondería a la puerta de la ciudad. Jesús cubre así con su actividad todos los tiempos y lugares de la vida del pueblo. Lo más importante es lo que Jesús hace, porque ya de entrada Jesús empieza precisamente a enfrentarse con la realidad que le circunda, empieza a practicar lo que para él sería la liberación de los oprimidos. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Y para eso tendrían que seguir los versículos que van del 21 en adelante, que hace la curación de un endemoniado. En tiempos de Jesús, los enfermos eran numerosos. Y más allá de la enfermedad, había una total deshumanización, porque como la visión era que si una persona estaba enferma era porque era pecadora, entonces doblemente la culpa y el desprecio caía sobre esas personas. Ahora, los endemoniados tenían una situación bien ruda, generalmente vivían en los cementerios, en el desierto, eran bastante violentos, con frecuencia serían a sí mismos, ¿no? Y eran unos verdaderos cadáveres vivientes, obligados a vivir apartados, igual que los leprosos. Entonces, la teología tradicional destaca el carácter milagroso de la práctica de Jesús. Más bien tendríamos que decir el carácter liberador, ¿verdad? Y con mucha razón. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Vamos a encontrar que él sana a todo hombre que encuentra en situación de desgracia, que lo consigue de alguna manera en situación difícil. Y una de las características de las curaciones de Jesús en el Evangelio de Marcos es lo que se conoce como el secreto mesiánico. En muchas oportunidades, sobre todo cuando se trata de endemoniados, una vez que cura a la persona, lo primero que le dice, no digas nada, guarda silencio. Es un poco en consonancia lo que en el Evangelio de Juan leemos acerca de la hora, ¿no? Para Jesús apenas está comenzando, no podemos hablar de su hora. Entonces, ese secreto mesiánico lo vamos a ver a lo largo de muchísimos textos a lo largo del Evangelio. Entonces, de alguna manera,
en la vida de los hombres grandes como Jesús, encontramos muchos momentos de silencio, donde el ser humano se encuentra solo consigo mismo, donde toma distancias de las multitudes. Esto lo vemos en este primer día, donde Jesús, se nos narra que Jesús de madrugada, cuando todavía está oscuro, se va a un lugar solitario para rezar. Pero la gente quiere acapararlo en función de sus intereses más inmediatos, porque Jesús no solamente libera con sus manos y con sus hechos, libera también a través de su palabra. Entonces, de algún modo, vamos a encontrar que no hay grandes discursos en esta primera parte. Sencillamente, lo único que se nos hace como énfasis es que Jesús enseña con autoridad. Y es porque, bendito sea Dios. Qué accidentada que esta clase, Señor. Bendito sea. Bueno, mi gente, discúlpenme. Entonces, fíjense cómo ya empiezan las incertidumbres acerca de Jesús, porque dicen, bueno, ¿y de dónde salió este hombre? ¿Cómo es posible que los demonios le obedezcan? Y ya de entradita, ya Marcos, a partir del capítulo 2, nos empieza a hablar de que ya empieza la polémica con los fariseos y con las autoridades. Siguiendo el capítulo 2, del versículo 1 al 3:6, vamos a tener varias o 5 actos, diríamos así, que son conflictos o controversias con los jefes del pueblo. Son controversias serias, porque al final los jefes deciden asesinar a Jesús. ¿Cuál es el primer acto que vamos nosotros a ver? Bueno, Jesús perdona los pecados a un paralítico y los sana de su enfermedad. Eso lo vamos a ver al comienzo del capítulo 2. Miren, ustedes han leído estos textos, ¿verdad? Porque si no, nos detenemos para... ok. Sí, profe. Sí, Entonces, fíjense cómo en este momento sana la enfermedad, pero el hombre no solamente sufre su enfermedad, sino el desprecio de la comunidad que lo considera pecador. Jesús lo libera, el hombre se siente dignificado, pero los escribas o letrados se escandalizan. Estos consideran que solamente Dios puede perdonar los pecados, porque más allá de la curación física, Jesús siempre termina con ese mote, ¿no? De tus pecados te han sido perdonados. Sigue adelante. Entonces, al sanar al paralítico de su enfermedad, está probando también que tiene poder para perdonar pecados. Ese es el primer acto. El segundo acto lo vamos a ver a continuación con la vocación del Leví. Ya él había llamado al seguimiento a los otros discípulos, pero en este caso llama a un cobrador de impuestos. Luego va a su casa, come con otros cobradores y otra gente que era despreciada como pecadores. Bendito sea Dios. Bueno, los publicanos eran mal vistos porque generalmente explotaban al pueblo cobrando impuestos, pero a su vez ellos mismos eran explotados por otros funcionarios al servicio del Imperio Romano. Ningún judío que se respetara entraba en casa de estos sujetos. Por eso, otra vez, los escribas y los fariseos se escandalizan de que Jesús se mezcle con gente tan despreciada. Ahora, el tercer acto, de alguna manera, tiene que ver, ¿verdad?, con que la gente piadosa del pueblo ayuna y Jesús no ayuna con sus discípulos. No solamente se molesta en comer con pecadores, sino que también no hace el ayuno requerido. El cuarto acto tiene que ver con el sábado y es una discusión sobre el ayuno, porque este era un día sagrado para los judíos y estaba prohibido hacer cualquier trabajo. Entonces, ese día Jesús atraviesa un sembradío y van arrancando espigas por el camino. Y entonces eso era considerado un trabajo prohibido y otra vez los fariseos se escandalizan y se irritan contra Jesús. Finalmente hay un quinto acto. Otra vez es sábado y resulta que Jesús, ¿verdad?, sana a un hombre enfermo, lo cual era un trabajo prohibido de que alguien se atreviera en sábado a estar haciendo ese tipo de trabajo como la sanación.
tanto más que lo hace en la sinagoga y delante de todo el mundo. Ahí sí es verdad que los jefes del pueblo se enfurecen abiertamente contra él. Entonces, fíjense que estos 5 hechos que hemos resumido, Jesús hace algo contrario a la ley o contrario a la costumbre, y ya entra de por sí en una confrontación con los jefes del pueblo. Ya ellos están inventando una reunión secreta para organizar el asesinato de Jesús. Pero preguntémonos, ¿por qué lo que hacía Jesús era tan grave y tan escandaloso? ¿Por qué Jesús entra en esa radical contradicción con el sistema social y religioso de su época? ¿Por qué deciden asesinarlo? De verdad Jesús era un subversivo. Entonces, tendríamos que en pocas palabras hablar o ver lo que dice Jesús durante su enfrentamiento con las autoridades. El principal discurso de Jesús está después de la tercera acción, cuando su grupo no ayuna, ¿verdad? En día sábado. Y entonces él les dice, ¿pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Pues claro que no. No deben ayunar cuando esto pasa. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva encoge, tira la tela vieja y se hace más grande la rotura. Así como también nadie echa un vino nuevo en vasijas viejas, porque el vino la rompería y se echarían a perder tanto el vino como las vasijas. El vino nuevo tiene que estar en vasijas nuevas. Estamos todavía en el capítulo 2. Entonces, en este pequeño discurso, Jesús usa 3 imágenes contrapuestas. Una fiesta de bodas, durante las cuales no tiene sentido el ayuno. Un género nuevo, que nos sirve para remendar un vestido viejo. Y un vino nuevo, que se echa a perder si se derrama en vasijas viejas. En estas imágenes, Jesús revela el sentido de su práctica liberadora, el sentido de su misión y de su vida. El ayuno, el vestido, las vasijas viejas representan el sistema social, político y religioso dominante, representan el mundo de los fariseos, de los letrados. Pero Jesús piensa su proyecto en términos de una boda en la que no puede haber ayuno, un proyecto alegre, liberador, en contraste con el proyecto de los fariseos, que es represivo. La distancia entre Jesús y sus enemigos es tan grande como la distancia entre una boda y un ayuno. Y esto se percibe con mucha claridad en esta controversia. Entonces, Jesús, de alguna manera, está señalando que no viene a parchar el vestido nuevo, que es el sistema, que esas vasijas son las viejas ideas, las costumbres, las instituciones creadas por los letrados, pero en ellas no entra el mensaje de Jesús. Allí no está lo que Jesús quiere. Y hay otras 2 frases de Jesús que son lapidarias para lo que se está hablando, ¿no? Cuando los fariseos lo critican por comer en casa de pecadores y le dicen, epa, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, cuando Jesús es criticado por trabajar el sábado, también dice esto, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces, el sentido de la vida de Jesús, para la cual él insiste, son los enfermos, los oprimidos, aquellos a los que el mundo desprecia por ser pequeños o por ser pecadores. Jesús entiende que su misión no está en función de la gente buena, sino de la gente mala. Él quiere liberar a los oprimidos, no hacer carrera entre fariseos y letrados. Cuando Jesús dice que el sábado ha sido hecho para el hombre, se está refiriendo a la ley del sábado, que era la más importante en Israel, si se quiere, y todos sus preceptos de alguna manera estaban conectados con la legislación. Entonces Jesús, con sus palabras, subvierte radicalmente esta concepción del mundo. Para Jesús, el ser humano es un absoluto y la ley tiene que estar al servicio del ser humano. Y cuando Jesús perdona los pecados al paralítico y lo sana de su enfermedad,
y cuando hace la curación del otro enfermo en la sinagoga en sábado, que son el primer y quinto acto de lo que estamos conversando, Jesús también está subvirtiendo incluso el concepto de Dios y el sentido de la trascendencia divina. Para los judíos, Dios era un ser lejano, distinto. Había que asegurar tiempos y lugares sagrados.